Mar del Plata. Creo que es la primera vez que se escucha un fallo semejante, porque las autoridades del colegio no pueden estar ajenas a lo que pasa dentro de un establecimiento con sus alumnos. En este caso, una alumna que fue víctima de bullying durante mucho tiempo le hacían cualquier cosa, le decían tragalibros, le ponían la traba cuando pasaba para que se cayera, le golpeaban la cabeza, le tiraron gaseosa en la cabeza. La verdad que... Un montón de cosas que les trajo consecuencias a la salud, sobre todo. Por eso es que la familia actuó. Claro, y cuando le decían, le planteaban a las autoridades del colegio lo que estaba sucediendo con esta nena, las autoridades del colegio la mandaban al psicólogo, claro. Porque se sentía mal, claro, porque su estado de salud se fue deteriorando. Sí. Los padres plantearon esto al colegio y le dije, bueno, si está mal de salud, si tiene algún problema psicológico, llévela al psicóloga. No, pero te das cuenta cuando las instituciones se tienen que responsabilizar, no tienen que estar ajenos a estas situaciones. Claro. Pero nunca, jamás. Son parte de lo que pasan con los chicos dentro del establecimiento. Por eso los padres confían y dejan a los chicos en el colegio. Bueno, vamos a estar hablando, claro. ¿Cuántas veces pasa esto en los colegios? ¿No? Pero bueno, sí. Fuente de consulta casi permanente nuestra es Sol Rivera. Ella es psicóloga, licenciada en psicología. Así que, Sol, te saludamos de nuevo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sol? Buen día. Por un lado, contentos por este fallo, ¿no? Porque en determinada manera viene a amparar a los alumnos que son víctimas de bullying. Pero te queremos consultar más que nada cuál es el rol o cuál debería ser el rol de un colegio ante estas situaciones y de los padres, ¿no? Cómo podemos ayudar, acompañar a nuestros hijos e intentar que esto se revierta y no llegar a esta situación, ¿no? Sí, yo creo que ahí está el punto clave, porque el bullying no se trabaja si no es en red. Digo, hay una tríada en la educación del niño que es la familia del niño, la escuela con todos sus componentes, ¿no? Desde sus compañeros, los compañeros del niño hasta los docentes y los directivos, y luego está el niño, ¿no? En esa tríada participando en su sociabilización. Y el bullying como hecho, es un hecho que ocurre contextualmente la gran mayoría de las veces en la escuela, claro. ¿no? Entonces no podemos pretender trabajar el bullying si no lo trabajamos dentro de la escuela, enseñando con valores, ¿no? Lo que implica el respeto por el otro, lo que implica el buen trato, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la escuela tiene un rol fundamental, y las familias, porque la familia es parte de la escuela también. Claro, falta como fusionar, ¿no? Como para trabajar en conjunto los padres con los directivos de los establecimientos para evitar que eso suceda. No sé si a través de campañas de educación, reeducación hacia los chicos, bueno, enseñarles los valores. No sé si hay una materia que tiene que ver con eso, pero digo, en este caso, la irresponsabilidad del sector educativo que dijo, no, bueno, llévela a un psicólogo, no. Se desligaron del problema totalmente. No es que los padres tengan que llevar a los hijos al psicólogo, no, está sucediendo dentro de un área donde vos sos la responsable. Sí, y lo que ocurre ahí, por supuesto que esa niña necesita una contención. Digo, desde ese lugar no está mal que esa niña acuda a una ayuda psicológica, porque no le está pasando bien y su bienestar se ve afectado por completo. Imagínense que un niño pasa la gran mayoría de las horas dentro de su vida, ¿no? Dentro de una escuela los primeros años de su vida. Entonces, eso en principio es una herramienta, pero no como desligue de la situación, claro, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa con los chicos es que terminan etiquetados, ¿no? No solamente ellos son las víctimas, sino además se sienten los culpables porque son los que tienen que ir al psicólogo, son los que, y los demás, ¿no? Como red no están para contener. Ahí está la dificultad. Sol, me parece que es una medida que le da bastante esperanza a aquellos padres que han sufrido el bullying de sus hijos. Te lo digo porque me pasó a mí con mi hija mayor, y en ese momento fui a hablar con las autoridades del colegio y poco menos que nosotros éramos los culpables, porque el nene que golpeaba, pero lo tenés que entender porque tenés que ver de qué tipo de hogar, y yo le decía, mirá, que lo entiendan otros. Yo no concibo de que le pegue patadas a mi hija. No, pero papá, vos tenés que entender, siempre tenés que entender. Y me mandaban a mí y a mi hija a hablar con el psicólogo, y al pibe era como que lo protegían. Me parece que este tipo de medidas está bien, porque hay un montón de chicos que van a hacer bien las cosas y otros chicos que van, a veces amparados por sus padres, a hacer mal y están protegidos por el colegio.
Vos dijiste hay algo, una palabra que es clave, que es culpable, ¿no? Lo que empieza a pasar en el contexto, en esta tríada que les digo, ¿no? De familia, escuela, niño, es que se empieza a buscar el culpable. ¿Quién es el culpable? Y la escuela le tira la pelota a la familia, y la familia no, y así. Entonces, el tema acá no es solamente quedarnos en la culpabilidad, sino todos hacernos responsables, que la escuela es un signo más de cómo estamos como sociedad y cómo resolvemos los conflictos. El bullying es un conflicto a resolver en conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y que sobre todo la víctima se pueda sentir cuidada y amparada frente a esta situación. Sol, buen día. ¿Cómo estás, Malena? Te habla. ¿Crees que la solución es un abordaje interdisciplinario en donde padres, docentes y psicólogos se capaciten en conjunto y puedan llegar a crear, no sé, reglas quizás de cómo abordar estas situaciones que pasan en el colegio o también en clubes de deportes? Por supuesto. Y hay muchas campañas en el deporte. Vos nombraste el deporte, es algo muy importante porque la competencia muchas veces favorece situaciones violentas, cuando no es trabajada desde la cooperación, ¿no? Y desde lo lúdico, ¿no? Entonces, tanto en contextos deportivos como en contextos de educación, es importantísimo que la familia se involucre y que las instituciones involucren a la familia, ¿no? Como una unidad, claro, que en el fondo estamos todos para alguien. Ese es el niño o niña que está creciendo, ¿no? ¿Sabés que conozco un caso de una persona, un amigo que está viviendo afuera, pero en un colegio en donde hay varios pisos y hay escaleras, al hijo le vivían continuamente haciendo bullying y un día lo empujaron por la escalera y lo quebraron. Le quebraron un brazo, terminó con una pierna lastimada. Tuvo que sacarlo del colegio porque él les plantea, pero en cualquier momento me lo matan. Lo tuvo que cambiar de colegio. Hoy, no sé, pregunto, ¿las autoridades de los colegios se cuidarán un poco más con este fallo que sienta jurisprudencia? No sé si lo dije bien, Malena, pero ¿se cuidarán un poco más la parte legal de los colegios que enseguida están ahí sobre la letrita chica para ver cómo pueden zafar de la situación? Yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, este fallo viene a decir contundentemente, ¿no?, que no es tolerable la situación de bullying en la escuela porque afecta psicológicamente a los niños, a su desarrollo, a su bienestar, ¿no? Entonces, cualquier tipo de pena, psicológicamente hablando, lo que nos genera es esto. Esto está mal socialmente, tenemos que hacer algo con esto. Ahora, esto no sustituye todo lo que vivió, ¿no? Que haya una remuneración nunca va a sustituir el daño causado, ¿no? Y eso también es importante para las campañas de prevención. Porque además, Sol, sucede otra cosa. Los chicos, cuando padecen bullying en los colegios, les cuesta mucho contarlos en las casas. Entonces, es ahí porque le das vergüenza, porque no quieren preocupar o porque no se animan a contarles a sus papás. Y es ahí donde tienen que prestar atención los directivos, las maestras. Psicopedagogos de los colegios. Los psicopedagogos, claro. Y es ahí donde digo trabajar en conjunto. Si el hijo no se anima porque tiene vergüenza, porque tiene miedo, no le cuenta a los padres, son los maestros que tienen que llamar a los padres y decir, bueno, a ver, acá está sucediendo algo, empecemos a trabajar, ¿no? Tal cual. Me parece que es por ahí. Les cuento un dato en relación a esto para que vean la gravedad de lo que provoca el bullying. Que el bullying es cuando es una actitud, se sostiene en el tiempo hacia la misma persona, ¿no? Claro. El daño psíquico que se ve, psicológicamente hablando, de personas que han sufrido repetidamente durante su infancia bullying, es muy similar al daño psíquico que se ve en la mayoría de los casos de abuso. No estoy comparando una situación con otra, son situaciones completamente diferentes. Lo que les quiero decir es, imagínense el daño psíquico que puede causar en un menor que está creciendo y construyendo su identidad y su autoestima estas situaciones de violencia repetida, ¿no? Y algo que vos dijiste es la vergüenza, es un factor común en las dos situaciones. El niño se siente acorralado y a la vez no puede hablar lo que le pasa. La dimensión del daño, ¿no? Tomarlo, obviamente, haciendo esta comparación. Pero también remarcar que no es solamente un daño psicológico, ¿no? También el ultraje físico que se produce en estas situaciones de bullying. Tengamos en cuenta que esta nena de la que estamos hablando empezó a tener ataques de epilepsia y muchas veces también puede recaer hasta en un intento de suicidio en un menor, con lo cual no solamente nos quedamos en el marco de lo psicológico, sino las consecuencias físicas también que puede generar una situación de bullying en un menor y que no es tratado. Por supuesto, las consecuencias son bio, psico y social, ¿no? Son biológicas
porque nuestro cuerpo está creciendo en esa instancia y no tenemos bien en claro quiénes somos. Y si a nuestro alrededor la mayoría del día nos dicen que nos servimos, que no valemos, que nos tenemos que avergonzar, que no vale la pena nuestra vida, vamos construyéndonos a partir de eso. Una psiquis terrible. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Hace muy poco tiempo, las gemelas que se tiraron de su departamento en España porque sufrían bullying en el colegio. Claro. Sol, yo quería consultarte, cuando hay un caso de bullying, digamos, quien lo sufre es la víctima. Pero vamos a imaginar que quien lo provoca sea una sola persona. Esa persona que está provocando bullying, un compañerito, ¿también es una víctima? ¿Cómo se la debe mirar? ¿Cómo se la debe tratar? Mirá, es una víctima en términos de que no es consciente de lo que hace, ¿no? Cuando hay un menor, la conducta del menor es responsabilidad nuestra, de los padres. Si yo tengo mi hija de 6 años, yo no la puedo hacer responsable a mi hija de 6 años si no sale abrigada, porque ella no sabe que tiene que salir abrigada, la abrigo yo, ¿no? Entonces, no tiene tanta libertad el niño para elegir ciertas cosas porque no es consciente y tiene menos libertad, pero también tiene menos responsabilidad, ¿no? Entonces, los que necesitamos responder frente a las conductas de nuestros hijos somos los padres o los adultos responsables. Entonces, ese niño posiblemente está dentro de un contexto de circunstancias a evaluar, ¿no? Por lo cual está haciendo lo que está haciendo y los que deben responder son los adultos. Claro, totalmente. Pero no siempre es así, Sol, ¿eh? Lamentablemente, a veces está el caso de que hay padres ausentes o que hay mayores ausentes. Yo lo que me quiero enfocar es que muchas veces te sentís desamparado por el colegio porque al primero que recurrís es a la autoridad. Mirá, este chiquito le está pegando a mi hija, o este chico es el más revoltoso. Y a veces vos ves que no tiene la contención porque los padres más, sí, yo lo dejo en el colegio, o no están, o son padres ausentes. Creo que es una realidad bastante compleja. Es que, imagínense, si nos ponemos a pensar, como padres de un hijo que está golpeando, ese chico que está golpeando, insultando, está expresando por actos otra cosa, ¿no? Entonces, como padres también nos preocupa que nuestro hijo tenga esa conducta. Claro, por eso preguntaba si era una víctima también, ¿no? Porque a lo mejor está expresando cosas, realidades que viven en su casa. Y canaliza por ahí, que ambos, o sea, provocando el daño a otra persona. Claro, por supuesto que ambos están siendo parte de una situación en donde necesitamos ver qué les pasa de trasfondo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por eso digo, el trabajarlo más en unidad, porque lo que tendemos es a buscar culpables y por supuesto que es súper entendible que en el rol del padre del chico agredido nos tome esto de el decir, bueno, que se hagan cargo y nos agarre bronca, indignación, ¿no? Frente a la situación. Pero ese niño está siendo parte de una situación también dolorosa. Pero también, Sol, te pregunto qué grado de conciencia tiene el caso del chico que hace bullying, ¿no? Si bien es una víctima más, porque hay que ver qué situación está pasando y canaliza desde ese lugar, pero qué grado de conciencia tiene, porque siempre va al más vulnerable, ¿no? Al que sabe que puede, con el que él se puede sentir más poderoso. Se toma de punto. Entonces, a uno, ¿no? ataco al quien es el más pobrecito, el que no se va a poder defender. O sea, hay también ahí más estudioso, una cosa veces, de... Claro. Sí. Esa es mi pregunta, ¿no? De sentirse él, tengo poder, soy más fuerte que vos. Sí, y ese tengo poder, eso que buscan en la conducta violenta, sea verbal, sea cibernética, sea física, es, como vos decís, mostrar una desigualdad, ¿no? Pero posiblemente ese niño aprendió que para tener poder ser escuchado, poder ser validado, tiene que agredir. Estas conductas se aprenden. Se aprenden de algo. Viéndolo, sí, ¿no? claro, Dentro del contexto familiar, dentro del contexto, ¿no? Entonces digo, hay algo en ese niño para trabajar. ¿Por qué necesita desde la agresión manifestar lo que le pasa, ¿no? Y yo creo que es un momento social muy importante. Digo, ¿cuántas conductas que si no trabajamos en este momento de la niñez se perpetúan y terminan en situaciones antisociales mucho más graves que después conversamos desde lo penal, desde, ¿no? Entonces digo, claro, ese es un momento muy importante para educar, Sol, ¿no? Cuando una conducta se va. Te voy a preguntar algo que me pasó en lo personal a mí cuando era chico, porque en algún momento todos somos víctimas de bullying, esas clásicas manteadas. Pasa que antes nos hablaba vamos a darle a este. Y yo les decía, no, conmigo no se metan porque yo no me meto con nadie. Hasta que un día, bueno, yo me defendí. A partir de ese momento,
el cabecilla de todo eso se calmó un poco y viste que los padres incluso le dicen al hijo, bueno, dale vos también, porque si no te va a molestar toda la vida. Ya sé que no es aconsejable, porque la violencia nunca conduce a nada, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué se activa algo en la persona agresora o se desactiva algo con esa persona agredida porque esa persona se defiende? ¿Cómo funciona esto internamente? ¿Por qué si vos tomás de punto a alguien, ese alguien te contesta, ahí ya no te metés más? Porque ya no cumple la función, ¿no? Ahí, en el bullying, la definición de bullying es una conducta que nosotros repetimos a lo largo del tiempo, o sea, se tiene que ser sistematizada, en donde yo me pongo en una situación desigual de poder y ejerzo el poder desde ahí. Si vos me respondés y si vos te pones firme frente a esa conducta, ya no puedo obtener esa desigualdad de poder que está en la conducta de bullying propiamente dicho, Claro. por lo cual es posible que o se llegue a una escalada, ¿no? Que muchas veces este tipo de violencias terminan en consecuencias muy graves por la Claro. escalada de violencia que se genera, Claro. o la persona que agrede frena porque ya no puede generar esa desigualdad de poder. Sol, y en hablando de este tema, ¿qué le aconsejamos